Bueno, cordial saludo. A través de esta reunión se va a dar paso a lo que es correspondiente de la webconferencia relacionada con la actividad tarea número 1 del curso Lógica Matemática. Bueno, a través de este espacio voy a compartir mi pantalla para poder dar a conocer la información que se tiene prevista para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, quien les habla, Lisley Reyes Álvarez, director del curso Lógica Matemática con código 904. Esta webconferencia pues hace referencia a la tarea número 1 del curso Métodos, del curso Lógica Matemática y la tarea Métodos para probar la validez de argumento, hoy 27 de junio del 2024. Es muy importante tener en cuenta que el objetivo de la actividad es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos a la actividad de la tarea número 1, métodos para probar la validez de argumentos, que se espera que dentro de los objetivos específicos se reconozcan algunos conceptos básicos, desarrollar un ejemplo en torno al desarrollo de cada uno de los ejercicios. Recalcar que la guía de actividades se encuentra pues en el entorno de aprendizaje, buscamos donde dice la tarea 1, guía de actividades, ahí hay dos documentos, uno hace referencia a los ejemplos de los ejercicios para desarrollar o bueno, un ejemplo del desarrollo de cada uno de los ejercicios y la guía de actividades que contiene los ejercicios a resolver. Eh, Como es un orden y es una actividad individual, cada estudiante debe ingresar a su grupo en el foro, selecciona uno de los literales A, B, C, D o E y escoge uno de estos y ese literal que escoja va a ser el literal que va a desarrollar para cada uno de los ejercicios. Es muy importante que primero la participación sea oportuna teniendo en cuenta que nos encontramos en un periodo intersemestral y que los límites de tiempo pues son bastante cortos y por otro lado que si hay interacción de otros compañeros tengamos muy en cuenta el mensaje que hace el otro compañero para no repetir literal, es decir, que el literal que nosotros vayamos a realizar sea únicamente el que seleccionamos sin repetir con el de otras personas. En el entorno de aprendizaje, pues ahí se van a encontrar los referentes bibliográficos en torno a la actividad número 1. En la unidad 1, ahí se encuentran pues el material en el cual ustedes pueden leer, se pueden apoyar para el desarrollo de esta actividad. Esta actividad se entrega en un entorno de evaluación, nombrando o bueno, sí, teniendo en cuenta que se va a mencionar el número de grupo, la tarea 1, nombre y apellidos del estudiante. Entonces, por ejemplo, nuestro curso, pues 904, grupo 01, tarea 1, por ejemplo, Sofía Rodríguez. ¿Sí? Entonces, eso, recordar que debe contener una portada, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones del ejercicio, los referentes bibliográficos. En este ejercicio número 1 se va a realizar un video, entonces también que en el ejercicio número 1, pues ese video hace parte o complementa el ejercicio como tal. Tener en cuenta las recomendaciones dadas para el desarrollo del video. Esta actividad es una actividad, como ya lo había dicho, individual. Su valoración máxima es de 175 puntos. Se aprueba con el 60%, es decir, que el 60% serían 105 puntos para aprobar. ¿Listo? Esa es la cantidad de puntos para aprobar. Criterios muy importantes a tener en cuenta: la calidad de las actividades, teniendo presente que nos encontramos en un desarrollo de una actividad de pregrado, somos formadores y estamos en un proceso de formación profesional, por lo tanto la exigencia de la calidad de las actividades, el orden, la forma, fondo, contexto, todo muy bien en la entrega de la actividad.
La actividad abrió el jueves 20 de junio y cierra el miércoles 10 de julio, es decir, son 20 días únicamente para el desarrollo de esta actividad. Recordar que de esos 20 días ya van 7 días que han transcurrido, entonces pues tener en cuenta eso. Mm, Ya entrando eh, en contexto, vamos a dar inicio pues con lo que corresponde a la temática, que es el pensamiento lógico proposicional. Bueno, como parte inicial, vamos a trabajar con las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una expresión verbal, un enunciado, una frase de la cual se puede determinar su valor de verdad, es decir, si es verdadero o es falso, pero nunca los dos, ¿sí? Es decir, o es verdadero o es falso, pero no puede ser el tipo de respuesta verdadero y falso a la vez. Tenemos algunos ejemplos. La población vacunada en Colombia es inferior al 50%, que es una proposición. Estamos hablando de que es una expresión verbal o un enunciado o una frase. Aquí tenemos otra frase que es feliz aniversario. Entonces identificamos si feliz aniversario hace referencia a una expresión verbal o un enunciado o una frase, pues es una frase, pero no se determina un valor de verdad, pues es decir, feliz aniversario es como si fuera un elogio o una impresión. Entonces, no es una proposición. Una hora tiene 60 segundos, entonces estamos haciendo una afirmación verdadera, entonces, por lo tanto, podríamos decir que sí es una proposición. Lucha por tus sueños, no estamos hablando de unos valores que nos proporcionen algo verdadero o algo falso, entonces no es una proposición. ¿Qué días estudias pensamiento lógico? Me están haciendo una pregunta y hablamos que no es un interrogante, sino que es una expresión, un verbal, una enunciado, una frase, por lo tanto, pues tampoco es una proposición. Florencia es la capital del Huila. Estamos haciendo una afirmación, en este caso estamos dando una expresión verbal a través de un enunciado, aún sabiendo de que no es verdadera, en este caso es falsa. Si ustedes observan, acá tenemos que una hora tiene 60 segundos, eso es falso porque la hora tiene 60 minutos, pero es una expresión verbal. La población vacunada en Colombia es inferior al 50%. No sabemos qué tipo de vacuna, pero estamos hablando de una expresión que puede tener pues cierta realidad, por lo tanto, esta cumple como expresión, como proposición. Florencia es la capital del Huila. Florencia es una capital, pero no es del Huila, o sea que es una expresión que toma un verdadero o falso únicamente, no es ni verdadero, es decir, o es verdadero o es falso, pero no tiene las dos respuestas a la vez, por lo tanto es una proposición. ¿Qué son las proposiciones simples? Entonces, se conocen como proposiciones simples o atómicas aquellas frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones, que sean proposiciones, es decir, una sola frase que no parta o que no se descomponga y que a partir de esta se conformen dos frases. No, es una sola. Están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Estos elementos son la estructura principal y los pilares fundamentales para poder crear una proposición. Es decir, yo podría decir Camilo estudia en la UNAD y estoy hablando de un sujeto que sería Camilo, el verbo estudiar, y el predicado en la UNAD, que sería una construcción de una proposición. A diferencia de que si yo digo feliz cumpleaños, Pedro, diría, feliz cumpleaños, Pedro. Entonces, Pedro sería el sujeto. No, no me sirve porque primero no tiene un orden como de sujeto, verbo y predicado. Feliz cumpleaños, no estoy diciendo si es verdad, si es mentira, no estoy afirmando algo, estoy solamente haciendo como una impresión
o una felicitación, más no estoy construyendo con una estructura que cumpla, en este caso, con los elementos que hacen la conformación de las proposiciones simples. Tenemos unos ejemplos. Cali es la capital del Valle del Cauca, sí. Bogotá es un municipio de Boyacá, no, entonces es falso. El número 27 es múltiplo de 3, sí. Entonces, es decir, tenemos proposiciones que pueden ser verdaderas como también pueden ser falsas. También tenemos las proposiciones compuestas que estas parten o bueno, también se le llaman moleculares y estas parten de la formación de dos o más proposiciones simples unidas por los operadores o conectores lógicos. Entonces ya lo miramos a continuación. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones compuestas? Son aquellas que se conforman a partir de dos o más proposiciones y se les llama proposiciones compuestas o moleculares. Por ejemplo, Cali es la capital del Valle del Cauca y es considerada la capital de la salsa. Este I que ustedes observan acá o que pueden observar es un conector. Este sí, entonces es otro conector, pero es uno solo que se representa con una flechita y ahora les indico cómo es que se trabaja con este. Entonces, es decir, si Camilo asiste a los CIPAS de PLM, en este caso de pensamiento, Camilo obtiene un excelente resultado en sus calificaciones. El número 117 es divisible por 3 si y solo si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, tenemos estos elementos, estos conectores, perdón, que son conectores lógicos y tenemos las proposiciones. En este caso, esta sería una y esta sería dos. Esta sería una, esta sería dos, esta sería una y esta sería dos. Por ejemplo, el número 117 es divisible por 3 si solo si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 o si al dividirlo nos da un número exacto. Por ejemplo, entonces, si dijéramos, por ejemplo, eh, el número, bueno, decimos el número 117 es divisible por 3. Esa es una proposición. Sí, solo si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Eso es la segunda proposición. Yo podría agregar otra proposición, usar un conector lógico o entonces podríamos decir o si el resultado al dividirlo es 39. Entonces, estamos hablando y estamos dando a conocer, por ejemplo, tres proposiciones simples que forman una sola que se le denomina proposiciones compuestas o moleculares. En lógica tenemos algo que se llama lenguaje simbólico y en este caso caracteriza las proposiciones y las proposiciones se expresan por un enunciado o un argumento y también por un lenguaje natural que es el que se conforma a partir de la unión de unas proposiciones simples y un lenguaje simbólico que es el que representa o identifica estas proposiciones. Entonces, el lenguaje simbólico para las proposiciones simples siempre se utilizan las letras minúsculas, en letras minúsculas y generalmente siempre se utiliza PQRS, ¿sí? Entonces son las que siempre se utilizan. Y a partir de esto, pues ya tenemos lo que son los conectores lógicos. Entonces, cuando necesitamos negar, decimos no o usamos este símbolo en el lenguaje natural, perdón, se lee no, en el lenguaje simbólico es el signo que está aquí y el nombre en pensamiento lógico o en lógica matemática es negación. Tenemos la I que se escribe con el símbolo de la V al revés, es decir, el gorrito, y se llama conjunción. Tenemos la O, que es lo mismo decir que V, y en este caso se llama disyunción. Tenemos el sí entonces, que era el que les mostraba hace un momento. Ese sí entonces es muy especial porque ese sí entonces quiere decir que sí es el antecesor
y entonces es el conector, pero siempre van los dos de la mano. Entonces ahora miraremos unos ejemplos. Siempre tengo que usar el sí antes de el entonces. No, sí, entonces no. Se usa el sí antes de la proposición. Entonces sí, primera proposición, conector y segunda proposición. Y se representa por esta flechita y se lee que en matemática es un condicional. Tenemos el sí, solo sí. Ojo porque este sí, solo sí no es igual al sí entonces. Este sí, solo sí va junto, no es un conector que se le deba anteponer palabras, sino que se antepone la proposición y luego después de este se coloca la otra proposición para que este ejerza el papel de conector. Y el lenguaje natural, pues es la lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos para las proposiciones generales, perdón, para los propósitos generales de comunicación. El uso de los conectores lógicos. Entonces, la conjunción, que es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa con la letra I, en el lenguaje simbólico se representa con la V al revés, que fue lo que les dije hace un momento, o con el gorrito. Entonces, tenemos este lenguaje simbólico que dice P y Q. Es decir, consideremos dos proposiciones simples. Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. En este caso, yo diría, Juan estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico para hacer uso del conector. Entonces, la composición compuesta entre la proposición P y la proposición Q con la conjunción quedaría Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. ¿Listo? Es decir, proposición 1, proposición 2 y este sería el conector. ¿Listo? Entonces, tenemos ese. Ahora la disyunción que se lee como O. Es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra O y en el lenguaje simbólico representado por la V. Y entonces vamos a suponer que tenemos las dos proposiciones simples, es decir, Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico y se lee de la siguiente manera: Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico, ya que esto hace parte a una disyunción. Entonces, Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico. Y este sería su lenguaje simbólico. Lo mismo, proposición número 1, proposición número 2 y conector. La negación es un conector lógico que cambia el valor de verdad de proposiciones simples o compuestas y es representada por los símbolos lógicos. En este caso se representa por la L volteadita o el guiñito este de la ñ. Un momento, por favor. Listo. Ahora, entonces, como les decía, cuando entonces tenemos esta negación que se representa de cualquiera de estas dos maneras, tenemos las proposiciones Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico, que en lenguaje natural quedaría Andrés no estudia inglés y Juan no estudia pensamiento lógico. Y en este caso sería así: Andrés no estudia inglés, es decir, no es cierto que Andrés estudia inglés. El lenguaje simbólico, como ustedes lo observan acá, sería negación de P. No es verdad que Juan estudia pensamiento lógico o Juan no estudia pensamiento lógico, se puede decir de las dos maneras y la negación sería así con Q. Condicional. En este condicional es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que este que se usa por la flechita, eh, este condicional se antepone el sí. Entonces, si Juan estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico, perdón, si Juan estudia inglés, entonces Juan estudia pensamiento lógico. Por ejemplo, ¿sí? Si Juan corre en la maratón, entonces Juan es campeón, ¿sí? Son ejemplos. Si se conectan dos enunciados colocando la palabra sí antes de la condición llamada antecedente y después de la palabra entonces, que es el consecuente,
La proposición compuesta resultante se llama un condicional, proposición hipotética o implicación. Entonces tenemos, Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico, que en el lenguaje natural, que las proposiciones, bueno, quedaría sin negación del lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Si Andrés estudia inglés, perdón, aquí no es negación, sino la construcción. Es, si Andrés estudia inglés, entonces Juan estudia pensamiento lógico y lo podríamos también, obvio, negar. Si Andrés no estudia inglés, entonces Juan estudia pensamiento. O si Andrés no estudia inglés, entonces Juan no estudia pensamiento lógico. Podría ser una negación. Pero aquí pues está sin ser negado. Este es el lenguaje simbólico y se lee si P, entonces Q. Equivalencia, doble implicación o bicondicional, que es el sí, solo sí. Es un conector que lógico que une dos proposiciones tal que si tienen la misma validez será verdadera. Se expresa de la siguiente forma. Proposición 1. Sí, solo sí. La proposición 2, ¿sí? Entonces, proposición 1. Sí, solo sí. Proposición 2. Entonces, en este caso, Juan estudia inglés. Sí, solo sí. Juan estudia pensamiento lógico. Podría ser una manera. El lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se representa con el símbolo que ustedes miran ahí, es decir, las dos flechitas. Bueno, entonces, tenemos el ejemplo. Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. Listo. Al construir el lenguaje natural, pues entonces quedaría, Andrés estudia inglés, sí, solo sí, Juan estudia pensamiento lógico. Entonces, sería así. Juan estudia inglés, sí, solo sí, Juan estudia pensamiento lógico. Y el lenguaje natural quedaría como se mira en la imagen y se leería, en este caso, ojo, se leería P, sí, solo sí, Q. Entonces, por eso digo que no se debe confundir por el tema de las flechitas, que no se debe confundir en el sí antes de la proposición. Es decir, no lo voy a colocar si P, si solo si Q, no. Entonces, P, si solo si Q. Eh, listo. Tenemos unos valores de verdad, unos valores de verdad de los conectores lógicos. Entonces, la unión de dos proposiciones simple usando los conectores lógicos tendrá un valor de verdad, verdadero o falso, de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición simple. Listo. Entonces, miremos. En estos casos, estos valores de verdad se miden a través de una tabla de verdad, valga la redundancia, y se habla de que estos valores se deben tener en cuenta de acuerdo a ciertas condiciones o criterios. Cada conector, en este caso, negación, conjunción, disyunción condicional y bicondicional, tienen sus propios, o bueno, están creados en su propia manera y tienen sus propios valores de verdad y sus propios valores falsos. Cuando hablamos de la negación es lo contrario a lo positivo, es decir, si acá es positivo y hablamos de negación, la negación va a ser lo contrario. En este caso tenemos a P, entonces la negación de P es lo contrario de P. Verdadero, entonces lo contrario falso, verdadero lo contrario falso, falso lo contrario verdadero, falso lo contrario verdadero. Listo. Ahora, P y Q. P y Q. Entonces, cuando, ojo, aquí es muy importante tener en cuenta esto. Cuando P y Q sean verdaderas, P y Q acá en este caso va a ser verdadera. Es decir, cuando las dos sean verdaderas, la respuesta es verdadera. De resto es falso. Aquí en la siguiente, con O, cuando P y Q, perdón, P o Q sean falsas,
Es decir, cuando las dos sean falsas, el valor va a ser falso. Cuando en condicional si P entonces Q, la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, el valor va a ser falso. ¿Listo? Entonces, ojo aquí. Las dos verdaderas como respuesta, ojo, es con este conector, solamente para estos conectores. Ya esta es la base. Con esto podemos hallar el resultado de todo lo que nos propongamos, en este caso en las tablas de verdad. Solamente esos los conectores. Cuando ustedes miren un ejercicio, por ejemplo, acaba de decir R, P y Q, R, S, entonces P y S. Entonces ustedes lo que tienen que tener es ya haber construido la estructura acá y operar entre P y S. Siempre se lee de acuerdo al primero que esté. En este caso, si primero estuviera Q, entonces yo leería de Q para P, es decir, de atrás hacia adelante. Pero como primero está P, leo hacia adelante, pero esta es la forma de crear la parte original, ¿sí? Es porque digamos que esta es como la base. Entonces, les decía, en el condicional, cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, entonces la respuesta va a ser falsa, el resto todo verdadero. Y en el bicondicional pasa lo contrario, cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, es falso. Cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, es falso. Y va a ser verdadera única y exclusivamente cuando las dos sean iguales, es decir, o sean las dos verdaderas o sean las dos falsas, la respuesta va a ser verdadera, de lo contrario va a ser falsa. Listo. Recuerden, esta es la base que ustedes deben tener para el desarrollo de los ejercicios. Es una tabla que es una tabla de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes. Para elaborar la tabla de verdad de la proposición formal obtenida debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, determinar el número de filas de la tabla con la fórmula 2 elevado a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples. ¿Quiénes son las proposiciones simples? Las proposiciones son las letras, es decir, P, Q, R. Que tengo negación de P, negación de Q y negación de R. Esto son tres proposiciones. Esto son tres proposiciones. Pero ojo, esto no se puede sumar con esto. Es decir, como acá son tres, son seis proposiciones. No. Si hay una negación, se lee igualita. Es decir, las dos forman la misma proposición. Entonces, estas dos serían una, estas dos serían otra y R con R sería la tercera proposición. Es decir, no importa si está positiva o negativa, es una sola proposición. ¿Listo? Sea la expresión simbólica P o Q, Q y R, perdón, P o Q, si solo si Q o R. La anterior expresión está compuesta por las proposiciones simples afirmativas P, Q, R, que en este caso sería la primera proposición P, la segunda Q y la tercera R. ¿Cómo hago para saber cuántas filas? Es decir, tengo una tabla de verdad. ¿Cómo hago para saber cuántas filas, es decir, cuántas filas hacia abajo, cuántas casillas hacia abajo debo hacer? Pues la formulita es esta. Calcular 2 elevado a la n, es decir, aquí hay tres proposiciones, sería 2 elevado a la 3, que esto es igual a 2 por 2, no es lo mismo 2 por 3, sino que se multiplica la cantidad de veces que está al exponente, en este caso. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ahí determinaríamos
que 8 es la cantidad de filas, que 8 es la cantidad de valores de verdad o falsos que voy a hallar. Si fuera solamente 2, si fuera solamente P y Q, entonces 2 a la 2. ah, 2 a la 2, que es lo mismo decir 2 por 2, y quiere decir que esto es igual a 4. Acá esto es igual a 8. Sí, es decir, haría solamente 4 filas. Listo. 2 a la n, que es igual a 2 por 2 por 2. En este caso, estas proposiciones, y eso es igual a 8. Las proposiciones tienen el orden de las columnas sugeridas de la tabla de proposiciones simples, negaciones, paréntesis, enlaces, entre paréntesis. Asignar los valores de verdad usando como insumo la tabla de los valores de verdad de los conectores lógicos, que es esta que le dije que era la base. Y vamos con la primera. Sea las proposiciones y lenguaje simbólico expresa, empresas estadounidenses pueden negociar con empresas chinas. Google es una empresa estadounidense, Huawei es una empresa china, Huawei tiene Android de Google. Escribir la proposición compuesta propuesta en el lenguaje natural. Entonces, ya tenemos un lenguaje simbólico. Tenemos aquí un símbolo negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir el lenguaje natural. Entonces, P, ¿quién es P? Empresas estadounidenses pueden negociar con empresas chinas. ¿Cómo podría quedar? No es cierto que o empresas estadounidenses no pueden negociar con empresas chinas, o Q, que sería o Google es una empresa estadounidense, y Ciere, que sería Huawei es una empresa china. Entonces Huawei no tiene Android de Google. ¿Listo? Esa sería la manera. Empresas estadounidenses no pueden negociar con empresas chinas, o Google es una empresa estadounidense, y si Huawei es una empresa china, entonces Huawei no tiene Android de Google. Ese sería el lenguaje natural. Nos piden el lenguaje, a través del lenguaje natural, construir una tabla de verdad, y dice generar la tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción, que ahora les digo qué es eso. Número de filas con la fórmula 2 elevado a la n, que sería 2 elevado a la 16. Porque, perdón, 2 elevado a la 4. ¿Por qué a la 4? Mire, proposición 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Por eso es 2 elevado a la 4, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Órdenes de las columnas: primero siempre va la P, luego segundo va la Q, luego va la R, luego va la S, la T, la U, la W, si las hubiera, siempre. ¿Listo? Entonces, proposiciones simples. Hasta PQRS. El lenguaje simbólico, y a partir del lenguaje simbólico se elabora la tabla. Entonces, aquí les voy a dar algo, y es que tenemos 2 elevado a la n, que es igual a 2 elevado a la 4, que es igual a 16. Listo. Para saber cuántas son las verdaderas y cuántas son las falsas, pues voy a tener en cuenta este 16. Entonces digo, el resultado final es 16. Lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque solo hay dos opciones de respuesta, y es verdadera o falsa. Eso me da 8. Quiere decir que este 8 quiere decir que 4, las primeras, perdón, que las primeras 8 son verdaderas y las segundas 8 son falsas. Y así luego sigo haciendo con todos. Entonces, 8 dividido 2 es igual a 4. Es decir, 4 verdaderas, 4 falsas. Luego 4 dividido 2 es igual a 2.
Y luego 2 dividido 1. Perdón, 2 dividido 2. La respuesta va a ser 1, es decir, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, y así sucesivamente hasta terminar. Voy a echar un vistacito aquí. Jaime está por ahí. Sí, señor. ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? No, tengo todo claro, profe. Listo, perfecto, Jaime. Como usted es el único asistente, pero igual se va a compartir Sí, la grabación. Entonces, bueno, continúo. sí, sí, profe. Listo. Entonces, esta tablita va a ser mi base. Entonces, recordar muy bien, esta es la base y esta, pues, esa es siempre la misma tablita que se va a utilizar. Ahora, vamos a construir la tabla de verdad. Ya ubiqué las proposiciones. Entonces, como les decía, siempre se pone en orden. Primero P, luego Q, luego R, luego S. Luego sigue las negaciones y las negaciones van de acuerdo al orden que venga acá. Entonces, primero es P, luego entonces primero negación de P. Luego S, perdón, luego S, si hubiera negación de Q, de R, pues se colocaría. Entonces, negación de S. Listo. ¿Cuántos en este caso son los valores de verdad? Son 16. ¿Cuántos son verdaderos? Serían 8 verdaderos y 8 falsos para P. ¿Listo? Para Q ya sería la mitad de 8. 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos y 4 falsos. Listo. Para R, 4 dividido 2, entonces 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y así sucesivamente. Para S, 2 dividido 2, 1. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Negación de P. La negación de P es todo lo contrario a P. Entonces, en este caso, sería, estas 4 serían que están verdaderas, acá pasarían a ser falsas. Y las 4 falsas pasarían a ser verdaderas. Listo. Lo mismo negación de S, sería verdadero, falso, entonces sería falso, verdadero, falso y hasta llegar al final. Listo. Ahora sí, vamos a resolver esta parte. Entonces, primero sería negación de P, aquí negación de P, eso sería primero, y luego sería Q lo segundo, es decir, de aquí leemos para acá. ¿Listo? Entonces, se lee, si primero se lee desde negación de P, sería desde falso a verdadero, luego de falso a verdadero y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el conector que vamos a utilizar? El conector es este, que es O. Entonces, O. Listo. Eh, ¿Qué dice O? Que cuando las dos sean falsas, miren la condición, cuando las dos sean falsas, la respuesta va a ser falsa, de lo contrario va a ser verdadera. Es decir, leyendo de aquí para acá, primero cuando me encuentre con dos falsas, pues la respuesta va a ser verdadera. Entonces, tengo todo esto y tengo todo eso hasta aquí. ¿Qué sería falsa, falsa, falsa? Listo. Y así también aplica para esto todo. Aplica para estos dos, estos dos. Acá ya no aplica nada más. Es decir, estas 4 serían falsas y el resto verdaderas. Listo. Seguimos. Si R, entonces negación de S. Nos vamos a ubicar. Este sería el conector. Y
mm, dice que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, se lee o la respuesta es falsa. Primera verdadera, segunda falsa, la respuesta es falsa. Entonces, tenemos que negación de P o, perdón, R o negación de S. Entonces, primera y segunda. Primera verdadera, la segunda falsa, la respuesta es falsa. Primera verdadera. La segunda falsa sería esta. Sería aquí. Esta. Mm, perdonen, esta no. Esta no es porque primera verdadera y la segunda también es verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, entonces falsa. Entonces, primera verdadera y la segunda falsa. Aquí aplica. Primera verdadera. Esta aplica. Y ya, creería que ya. Listo. Entonces, revisando si son las que. Ah, bueno, y la primera que yo no la había visto, no la había. Primera también que aplica. Y ahí quedaría. Listo. Ahora, ya tengo las dos proposiciones compuestas, estas dos resueltas. Ahora resuelvo todo esto. Primero esta y segundo esta. Ya tengo estas dos. ¿Y con qué conector? Con el conector I. Listo. Y en el conector I dice que cuando las dos sean verdaderas, el resultado es verdadero. Entonces, primera, estas son verdaderas. Listo. Entonces, tendríamos esas como verdaderas y efectivamente sí son verdaderas. Listo. Ahí resolveríamos el primer ejercicio, indicar el resultado de la tabla contingencia, tautología o contradicción. Una tautología es cuando todas las respuestas al final son verdaderas, todas acá. Cuando todas son falsas, se le llama contradicción y cuando hay verdaderas y hay falsas a la vez, es decir, como este ejemplo, se le llama contingencia. Entonces, por ejemplo, aquí obtuvimos en la parte final valores de verdad y falso, entonces sería una contingencia. Listo. Vamos con las leyes de inferencia, que es lo que se mira como en el segundo ejercicio. Un argumento se compone de un conjunto de proposiciones de las cuales una de las denominan premisas y otras reciben el nombre de conclusión. Las premisas son las razones que se ofrecen como fundamento o apoyo a fin de que otras personas puedan aceptar racionalmente la conclusión. Conclusión puede final, perdón, proposición final que se obtiene de las premisas que asevera algo nuevo, partiendo de los datos ya conocidos en las proposiciones anteriores. Entonces tenemos un ejemplo. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 65 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, no es país, no es un país o aún no tiene 365 días. En rojo las premisas, en verde la conclusión. Ejemplo de argumento. Si estudio el material de la unidad 2 y desarrollo correctamente la tarea 2,
Estudio el material de la unidad 2, por lo tanto, desarrollo correctamente la tarea 2. La premisa 1 sería si estudio el material de la unidad 2, entonces desarrollo correctamente la tarea 2. La premisa 2 sería estudio el material de la unidad. La premisa, perdón, la conclusión, desarrollo correctamente de la aplicación, desarrollo correctamente de la tarea 2. Listo. Leyes de inferencia. Estas leyes de inferencia están compuestas por unas premisas y una conclusión. Las premisas serían estas. Si P, entonces Q, entonces P. Por lo tanto, que ese es el conector de leer la conclusión, por lo tanto, Q. ¿Listo? Ley de inferencia lógica, simplificación, toma como primera. La ley de inferencia lógica, simplificación, toma como primera primera y única premisa, una adopción de la cual concluye cualquiera de sus contenidos, de sus componentes. Premisa número 1, P y Q, componente P, componente Q, conector y quedaría así, P y Q, por lo tanto, la conclusión sería P y Q, por lo tanto, la conclusión sería, en este caso, Q. Listo. Adjunción o conjunción. La ley de inferencia lógica adjunción forma dos premisas o enunciados separadas que se pueden unir por el conector lógico de la condición y. En este caso, la premisa 1, premisa 1P, premisa 2Q y el componente sería P y también Q, es decir, que los dos optan por el mismo valor, se simplifica P y como respuesta me da P y Q. Listo, esa en la adjunción únicamente. Listo. ¿Por qué me da aquí P y Q? Pues porque ya lo expliqué y porque también, pues si lo miramos en la estructura, listo. Yo asisto a la web conferencia, yo aclaro dudas de la unidad 2, en este caso bueno, de la unidad 1. Modus ponendo ponens toma dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación. Premisa 1 sería si P, entonces Q. La premisa 2, P antecede a P y antecedente, perdón, P y consecuente Q. Ahora, la premisa 2 debe tener la necesidad de darle de perdón, la premisa 2 debe ser necesariamente el antecedente de la premisa 1. Vamos poniendo ponens. Premisa número 1, si P, entonces Q. Premisa número 2, P. Entonces, una de las maneras de conocer la conclusión es saber que en este caso, por ejemplo, están dos letras. Entonces, se cancela y digamos que aquí se cancelan. Y con eso tenemos como conclusión a Q. Dos veces P y dos veces Q. La conclusión debe ser necesariamente el consecuente de la premisa 1. Listo. Modus tollendo tollens, ojo porque se parecen, modus poniendo pones, modus tollendo tollens. Modus tollendo ponens. O sea, el modus poniendo ponens y el modus tollendo ponens. ¿Listo? El modus tollendo tollens toma dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación. Premisa 1, P, si P entonces Q. Premisa 2, negación de P, de Q, perdón. El antecedente P y consecuente Q. La premisa 2 debe ser necesariamente la negación del consecuente. En el modus tollendo tollens, la conclusión sería, como ya tenía dos veces a Q, perdón, entonces me faltaría P. Por lo tanto, lo encuentro en bueno, les decía, tenemos a P, tenemos a Q, tenemos dos veces P
perdón, 2 veces Q se cancelan y me queda P solita, entonces ¿qué hace falta P? Otra P. Listo. La conclusión debe ser necesariamente la negación del antecedente. Listo. Silogismo hipotético. Mouse Solendo Tollens toma dos premisas y entrega una conclusión donde las premisas 1 y 2 son la conclusión. La conclusión son implicación. Listo. Momento, por favor. Listo. Un ejemplo que se puede ver en el desarrollo del ejercicio 2 dice, si leemos la guía de la tarea detenidamente, entonces comprenderemos las temáticas solicitadas y si comprendemos las temáticas solicitadas, realizamos aportes significativos en el foro y a partir del argumento que haya seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Conclusión, ley de inferencia aplicada y lenguaje simbólico. Este ejemplo creo que hace relaciones como al ejercicio número 3 de la guía de actividades. Entonces, identificar la conclusión, la ley de inferencia aplicada y el lenguaje simbólico. Tenemos este argumento, entonces si leemos la guía de actividades, perdón, si leemos la guía de la tarea detenidamente, entonces comprendemos las temáticas solicitadas y si comprendemos las temáticas solicitadas, realizaremos aportes significativos en el foro. Estamos hablando de que hay 3 proposiciones, entonces leemos la guía de actividades detenidamente, sería P, comprendemos la temática solicitada, sería Q, realizamos los aportes significativos en el foro, sería R, y elaborar las premisas en lenguaje simbólico formal. Entonces, ya está en la premisa número 1, dice, si leemos la guía de actividades de la estrategia 2, entonces comprendemos las temáticas solicitadas. ¿Listo? Si P, entonces Q. Luego dice, realizamos aportes significativos en el, perdón, y si comprendemos las temáticas solicitadas, realizamos aportes significativos en el foro. En este caso sería Q, perdón, si Q, entonces R. Listo. Y la conclusión de todo esto, pues de acuerdo a la tablita anterior, miramos cuál se parece. Y entonces, de acuerdo a estas dos premisas, P, si P entonces Q, si Q entonces R, venimos acá, buscamos cuál de todas. Una de las maneras más fáciles de identificar es primero identificar la cantidad de premisas. Entonces, ¿cuántas premisas hay aquí? Hay 2 premisas, entonces me vengo solamente a las de 2 premisas. Las 2 premisas tienen las 2 proposiciones, es decir, que sean 2, pero que estén con premisas. Esta no me sirve. Descarto, descarto, descarto. Todo esto lo descarto y aquí me voy a quedar con esto. Y las otras pues no me sirven, entonces yo diría que es un silogismo hipotético, la conclusión. Premisa 1, cumplen algunas, no cumplen. Premisa 2, entonces sería un silogismo hipotético y la conclusión sería eh, tacho a Q, me falta P y me falta R, en este caso sería
P, si P, entonces R. La conclusión. Listo. Si P, entonces R. Bien. Si leemos la guía detenidamente, entonces comprendemos la temática tan, y si comprendemos, nos quedaría así, se aplicó el silogismo hipotético. Conclusión, si leemos la tarea detenidamente, entonces realizamos aportes significativos en el foro. Este creo que es como una demostración, bueno, no estoy seguro si es el ejercicio 3 o el ejercicio 2. Entonces, en este ejercicio, lo que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, cómo se llegó a cada uno de estos lenguajes simbólicos o naturales. Entonces, premisas usadas en el ejercicio anterior. Bueno, mentiras. En esta aquí, para el lenguaje que tenemos acá, para llegar a esta conclusión que ustedes observan acá, entonces lo que debemos decir es cómo hicimos. Entonces se aplicó el silogismo hipotético para hallar P. Si P, entonces R se usó en la premisa 1 y en la premisa 2. Y para hallar en la premisa 5, que sería negación de P, se usó en el modus tollendo tollens con 3 y 4 para mirar cómo se llegó a la premisa número 6. Se trabajó con la premisa 2 y 3 y para la premisa número 7 se trabajó con la premisa 5 y 6 y para la premisa número 8, que sería en este caso la conclusión, se hizo la ley de la admisión en la premisa número 7. Vamos a revisar los temas del ejercicio número 4, pasos para la aplicación de la inferencia lógica, demostrar la validez de un argumento, considere en deducir su conclusión en función de sus premisas, es decir, que las premisas infieran la conclusión. Y aquí debemos tener en cuenta asignar variables proposicionales a cada proposición simple, realizar la traducción de la lógica de las premisas, organizar el argumento de forma vertical numerando las premisas, utilizando las reglas de inferencia y o reemplazando lo que conduzca a nuevas premisas. Se debe escribir la abreviatura de la regla y el número de premisas a las que se aplica. El proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Listo, sea la expresión, lo que ustedes miran acá, se van a construir las proposiciones simples. Entonces, primero debo identificar cuáles son las proposiciones. P1, Q2 y R3. Ya sé que hay tres premisas. Las construyo. Entonces tenemos el caso. Al construirla, Luis es aspirante del programa de Ingeniería Industrial, que eso equivale a P. Q. Luis estudia actualmente procesos industriales. R. Luis está matriculado en el periodo 1604. Y empezamos con el lenguaje natural. Como se observa aquí a P, primero se antepone el sí, luego se coloca la proposición. Entonces, si Luis es estudiante del programa de Ingeniería Industrial, entonces, negación de Q, que sería, Luis no cursa actualmente procesos industriales. Seguimos. Este se puede colocar o se puede omitir de acuerdo a si se encuentra fuera de un paréntesis. En este caso podría yo decir y o simplemente lo omito y diría que sería Luis cursa actualmente procesos industriales. O no, sería la negación de R. Luis o no, Luis no está matriculado en el periodo. O no está matriculado en el periodo 16.4. Ese o no, aquí puede ser o Luis no está matriculado en el periodo 16.4 o no está matriculado en el 16.4. Luego la última que sería ese, perdón, R, Luis está matriculado en el periodo 16.4. La conclusión, ojo con esto porque la conclusión es muy importante. Se le coloca como una flechita, pero se le lee, se dice que esto es una conclusión. Y la conclusión se lee por lo tanto.
Por lo tanto. Entonces, Luis está matriculado en el periodo 16-4. Por lo tanto, Luis no es aspirante del programa de Ingeniería Industrial. Listo. Esa sería la expresión simbólica, este sería el lenguaje natural y ahora dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Tenemos tres proposiciones. Recordar que cuando tenemos tres proposiciones, pues multiplicamos 2 elevado a la 3 para que nos dé el resultado de la cantidad de filas que queremos hacer. Listo. Tenemos las premisas 1, tenemos la premisa 2 y tenemos las relaciones entre premisas. Listo. Como eran tres premisas, eso es igual a 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Entonces, tenemos acá 8, 2, 4. Entonces, acá tenemos el cuadrito. Si tenemos 8, entonces 4 verdaderas, 4 falsas. Luego 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Luego verdadero, falso, verdadero, falso. Luego negación de P. Y es lo contrario, es decir, 4 falsas, 4 verdaderas, negación de Q, que es decir, 4 falsas, 4 verdaderas, perdón, 2 no 4 sino 2 porque es Q, y luego negación de R quería falso, verdadero, verdadero. Listo. Empezamos a solucionar de acuerdo a esta tablita que está acá. Entonces, con el conector condicional, entonces me ubico y ya sé que solo es falsa cuando la una sea verdadera y la otra sea falsa. Como tengo que hacer la operación, entonces me voy a guiar con este condicional. Y cada vez que me aparezca una verdadera y una falsa, pues esta va a ser falsa. Listo. Las dos primeras cumplían, dos verdaderas, dos falsas. Luego con O, cuando es con O, solamente es falsa cuando las dos sean falsas. Es decir, estas dos de acá son falsas, por lo tanto esto es falso. Estas dos son falsas, por lo tanto es falso. Luego ya seguimos con y cuando estamos con I, dice que cuando las dos son verdaderas, la respuesta es verdadera, por eso así. Seguimos con el mismo y. Entonces ya hallamos esta parte. Entonces importante aquí porque esta parte es larga y entonces ya la tenemos, mírenla. Esto, por favor. Listo. Cuando ya tengo esto, entonces lo que hago es tomar todo esto que ya está, que es esto, y solamente trabajo con R, es decir, primero y segundo. Y entonces me dice que según este conector que sería ahí, solamente cuando las dos sean verdaderas, la respuesta es verdadera, y acá solamente están estas verdaderas. Sería verdadera, aquí con esta no, con esta sí, con esta no, y con esta falso, verdadero, no, creo que solamente uno, que sería como que esto. O las 6, creo. Todas las 5, perdón. Listo. Y seguimos con la última que ya tenemos todo esto. Entonces tomamos todo esto como primero.
y la negación de P como segundo. Y se va a usar el conector condicional que dice que solo es falsa cuando sean verdadero o falso. Listo. No había ninguna que fuera verdadero o falso. Entonces, ojo porque no es lo mismo decir verdadero o falso a falso verdadero. Entonces tenemos como respuesta esta parte y nos dan todas verdaderas, por lo tanto es una tautología. La demostración de la validez del argumento mediante la ley de inferencia en pensamiento, que fue lo que ya miramos. Entonces aquí, ¿cómo se llega a la conclusión? Entonces, pues, es poder identificar las premisas, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y cómo se llega a P. Entonces, identificamos, por ejemplo, premisa 1 y premisa 2. Entonces, tengo premisa 1 sería P, si P, entonces negación de Q. Otra que tenga otro parecido con esta que puedo hallar, tengo solo R, sí, entonces puedo reemplazar, entonces podría yo decir R, entonces Q, y podría reemplazar el modus poniendo ponens en la premisa 1 y en la premisa 3 para hallar negación de P, puede ser, no hago sino cambiar, bueno, acá tengo el modus tollendo ponens en 2 y 3, que también me dan una respuesta y me daría la premisa 4. Tengo una premisa número 5 que ya aquí sería la conclusión y es hallando el modus tollendo tollens en 1 y en 4 porque ya tendría P y como conclusión me daría negación de P. Y así he llegado a la final de esto. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría y esto es todo lo que tiene que ver con lo relacionado a la web conferencia para el desarrollo de esta tarea número 1. Es importante que tengan en cuenta las fechas que ya se mencionaron. No hubo participación, pero pues ustedes tienen la grabación, van a tener la grabación y a raíz de esta grabación pues les va a servir como apoyo. Se van a crear unos espacios de atención en línea o tutor en línea o un espacio de CIPAS para dudas, inquietudes, buscando de que sea de pronto un horario que sea asequible para ustedes. Espero que esto les sea de muy gran apoyo. Muchísimas gracias y hasta pronto.